El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por la sintonía, muy amables, muy gentiles. Estamos con nuestro programa de noticias a través justamente de nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, en Santo Domingo de los Áchilas a través del canal 3 del sistema TVNet, y ya mismo estaremos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión en www.radiomajestad.com por la internet. Igualmente nos pueden escuchar en aplicaciones de radio, ¿no? Por ahí nos reportaban que lo están escuchando en Túnel Radio, etcétera. Así que muchas gracias por esa deferencia. E igualmente estamos transmitiendo en nuestras plataformas digitales. Estamos en la fanpage de Facebook de Majestad Radio y también, atentos, estamos en el canal de YouTube de Majestad Radio. Estamos de alguna manera estrenando esta transmisión en nuestro canal de YouTube, donde para ser el primer día tenemos una muy interesante visualización también en nuestro canal de YouTube. Dios les pague. A ustedes nos escuchan, nos miran también en YouTube y en Facebook Live. Muy amables. Bueno, vamos de inmediato a comenzar con nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y nos acompaña el señor economista Nicanor Moscoso Peso, consultor electoral, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, con quien vamos a conversar sobre los temas justamente asociados a este tramo final de la campaña. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Ya, pues como usted lo dice, el tramo final de ver al país en esta disputa que cada día es más profunda entre los ecuatorianos. Así es, gracias por atendernos. A ver, faltan exactamente una semana. En una semana, no, 9 días. En 9 días se acaba la campaña electoral, el jueves de la próxima semana, y en 12 días estaremos yendo a las urnas y tomaremos una decisión. ¿Cómo proyecta Nicanor Moscoso este último tramo de la campaña electoral y estos 12 días que restan para que podamos acudir a las urnas y tomar una decisión sobre los candidatos a la presidencia de la República? Bien, yo pienso que los candidatos ya han dicho quiénes son. Sabemos que a la Revolución Ciudadana la representa el candidato Arauz, al progresismo. Es una línea de acción que está plenamente identificada en el país desde muchísimos años. Antes lo llamábamos acá populismo, ahora es progresismo, pero es una línea que conserva un liderazgo. El expresidente Rafael Correa ha demostrado que mantiene un liderazgo, ya que desde tan lejos que se encuentra en la situación legal que está, ha podido poner en segunda vuelta electoral y largo de diferencia con el segundo al candidato de su organización política. Y por el otro lado, pues tenemos a la derecha, que se unió entre el Partido Social Cristiano y Creo, y que juntos pues llegaron a casi el 20% de la elección. Se pensó que nos iban a dividir entre correístas y anticorreístas. Yo creo que el Ecuador no hizo caso a eso. Votaron los que quisieron votar por el señor Lasso, los que votaron por el señor Arauz, y el resto, que son alrededor del 47% de los ecuatorianos, eligieron otras líneas, que no eran ni anticorreísta ni correísta, y eligieron por alguien que consideraban ellos que era de su preferencia. La izquierda democrática retomó un posicionamiento que tenía principalmente en la sierra y algunas provincias de la costa en alguna menor medida, y volvió a sus números, es decir, la gente volvió a esa línea política seguida por un candidato que los atrajo a esa línea, y también la renovación que tuvo el partido. Y por otro lado, la izquierda, Pachacute, unido al MPD, con los movimientos sociales que se armaron en las reyertas de las protestas de octubre del 2019, nos dieron como pauta también otra agrupación. Es decir, ellos ya no estuvieron pensando en que sea correísmo o anticorreísmo, porque el que votó por Hervas o votó por Yacu Pérez, casi daban por descontado que ellos no entraban ni siquiera a segunda vuelta, y por ende no iban a ser quienes eviten que regrese el correísmo, como es lo que se pensaba. Entonces, bajo esa lectura yo creo que ya entramos a la segunda vuelta. Fue muy difícil el tomar en consideración quién era el que entraba en segundo lugar. 30.000 votos de diferencia realmente es muy poco, pero esos fueron los resultados. Ayer yo hacía una reflexión de que si no se daba la unidad del Partido Social Cristiano con Creo
y el Partido Social Cristiano lanzaba a doña Cristina Reyes, es probable que ahí fácilmente entraba a segunda vuelta Yacu Pérez, porque entre los dos se hubiesen repartido ese casi 20% y hubiesen tenido un 10% cada uno, y con eso pues estarían en tercero y cuarto lugar largo y hubiésemos tenido otro escenario en el Ecuador. Pero en fin, ya estamos ahora en la recta final, las decisiones están tomadas, hay quienes van a votar nulo, ya hay decisión tomada por voto nulo, por voto de Arauz y por voto de Lasso. Existen un grupo de indecisos, que es hacia dónde están trabajando los candidatos, y pues lo veremos ya el 11 de abril, que es lo que deciden los ecuatorianos. Ayer, por ejemplo, en un artículo de opinión para el portal Primicias, el académico Santiago Basabe analizaba ya con cabeza fría lo que nos dejó el debate presidencial del pasado 21 de marzo. Y bueno, yo coincido plenamente con mucha de la visión de Santiago Basabe cuando cuestionaba justamente la calidad de ese debate y el resultado de ese debate. Y él decía algo sobre la cual le quiero pedir una reflexión. Santiago Basabe decía que seguramente los indecisos quedaron más indecisos luego del debate. ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que los indecisos siguen indecisos, que el debate no sirvió? Y además añádale la campaña sucia de las últimas 2 semanas que se ha intensificado particularmente a nivel digital, economista Nicanor Moscoso. Mire, yo pienso que lamentablemente el diseño del debate fue muy malo. Aparte que las exposiciones que llevaron los candidatos y en el pequeño tiempo que le daban, nos pusieron a hacer, por ejemplo, el señor Lasso sale a esgrimir de que él, como algo heroico, pues algo que ha hecho en su vida, que empezó a trabajar a los 15 años. Yo tengo más o menos la misma edad de él, y le cuento que casi todos los guayaquileños, especialmente de esta edad, empezamos a trabajar a los 12, 13, 14, 15 años, ayudando a nuestros padres, trabajando en los negocios personales o empezando a hacer pequeños negocios desde esa edad, para luego poderle dar a nuestros hijos una educación cara en el exterior, etcétera. Entonces, es lo que ha hecho el señor Lasso. El señor Lasso obviamente vivió la edad del padre del joven Arauz. Entonces, por ejemplo, discutir ese tema en debate tan grande no tiene trascendencia. Y yo creo que llevaron ese tipo de debate y alguno de ellos aprovechó para poner en escena lo que ya había dicho pues en repetidas ocasiones. Y yo creo que además quienes pensaban de que en ese debate iba a haber ya algún ganador y que no íbamos a enfilar hacia algún lado, yo creo que quedamos como aquellos partidos en donde faltan 2 o 3 fechas para definir el campeón y hay un partido clásico en el cual el uno tiene que ganar 4-0 para tener opción de campeón y al otro le basta el empate. Y esto quedó empate. Entonces siguen disputándose en los siguientes partidos a ver quién fracasa. Y en esto pues ya hemos entrado en lo que usted comenta, en una campaña extremadamente sucia, extremadamente nunca vista, utilizando los peores epítetos y las peores circunstancias, descalificaciones personales. Escuchaba su comentario sobre burlarse sobre la silla del presidente de la República, con quien yo no comparto absolutamente su actuación como presidente, pero creo que ese no es un tema de campaña, ni ningún tema para que entre en el debate, como tampoco el tema de los venezolanos, o como también ahora ya pues estamos en una situación de que el Estado no debe apoyar a sus jóvenes a que se preparen mejor, sino que se los debe botar a la calle, que no se debe liquidar a nadie. Entonces, imagínense, estamos en un escenario ya que si nos ponemos luego, sin duda, después del 11, vamos a analizar las diferentes cosas que se dijeron en el Ecuador. Sin duda fueron basadas en el odio, fueron basadas en la desesperación, en una desesperación que yo la verdad la veo muy lejos de las realidades. Aquí, pues, cuando estuvo Roldós y Sixto Durán, también se pensaba que venía la vida o la muerte, que entraban los comunistas, y recordemos que en los años 70 todavía, pues, habían las fuerzas de izquierda, incluso algunas hasta luchando en Centroamérica, y se decía, pues, ya que el Ecuador se acababa, así que ganaba Jaime Roldós, y ahí tenemos la historia, fue diferente. Luego vimos también entre Abdalá y Jaime Nebot. Luego vimos ahora en el 2006 que si ganaba Correa llegaba ya el chavismo, etcétera, y en el 2006 tuvimos todo un debate de que se venía o la vida o la muerte para el Ecuador. Ganó el presidente Correa, fue 10 años gobernante,
Y de los 10 años tampoco pasó absolutamente nada, nunca nos bloqueó los Estados Unidos, nunca tuvimos problemas, sino más bien quienes han vivido hoy pueden decidir si les gusta el modelo que se instauró en esos 10 años de gobierno o les gustan las políticas que se han imprimido en estos 4 años de cogobierno del señor Lasso con el señor Moreno, porque eso no es una acusación lo que estoy haciendo, ni es una campaña, sino que son sus propias declaraciones en el transcurso de los 2 últimos años. ¿Usted es de los que cree entonces que en este caso es real esa presunción de que Lasso cogobernó con Lenín Moreno? O sea, no hay presunción, las declaraciones de él están en las redes. Él acepta de que el señor Moreno acogió su plan de gobierno y aplaude que haya acogido su plan de gobierno. Y las personajes que han trabajado principalmente en el área económica, que es donde más influencia tiene el señor el Lasso y es lo que más le interesa, son puestos directamente por el círculo económico y el círculo social del señor Lasso y han trabajado en base a los intereses de la banca. Han trabajado en base a los intereses que llevaban al Ecuador hacia ese modelo de desarrollo. Fíjese usted, el Ecuador ha tenido en los últimos 4 años el mismo endeudamiento que tenía en los 4 años anteriores, pero no hemos visto ni una sola obra. A ver, tengo algún problema con la señal de internet de este diálogo con el economista Nicanor Moscoso. Vamos a ver si podemos recuperar justamente esa señal. Él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral y está haciendo algunas reflexiones que tienen que ver justamente con este tramo final de la campaña electoral. Nicanor Moscoso, por ejemplo, hablaba justamente de lo que nos dejó la primera vuelta electoral. Los candidatos ya han dicho quiénes son, sabemos lo que representan cada uno de ellos. Andrés Arauz, que encarna, decía Nicanor Moscoso, la denominada Revolución Ciudadana y al progresismo. Guillermo Lasso, cuya corriente político-ideológica ya la conocemos, es una visión distinta los unos y los otros. Recordaba que el 47% de ciudadanos ecuatorianos votaron por otras opciones. Hay que recordar que entre Yacu Pérez y Javier Hervás alcanzaron 35% más menos de la votación en la primera vuelta electoral, 35%, y el 12% alcanzaron las otras 12 candidaturas. Creo que ya lo tengo de nuevo a Nicanor Moscoso porque le habíamos perdido la señal. ¿Me escucha, economista? ¿Me escucha, economista? Economista Nicanor Moscoso. Creo que es su internet, oiga, porque se me queda congelado ahí. Así que vamos a ver si logramos recuperar la señal con nuestro invitado. Hablaba justamente, y recapitulo, ¿no? En la primera vuelta tuvimos a Arauz, que obtuvo el 32%, a Lasso cerca del 20%, tuvimos un 19% para Yacu Pérez, un 16% para el caso de Javier Hervás, y tuvimos un 12% para las otras candidaturas. Detrás de Hervás se ubicó Pedro Freile, y de allí evidentemente el resto de candidaturas, ¿no? Algunos políticos con ya una dilatada trayectoria, ya curtidos en el ámbito de la política, como César Montúfar o Paul Carrasco, tuvieron una participación totalmente tangencial. Esta elección además significó la debacle de aquella fuerza política dominante durante los últimos 14 años, que era Alianza País. Alianza País no llegó al 2% con su candidata presidencial Jimena Peña, y no tendrá legisladores en la próxima Asamblea Nacional por primera vez desde el año 2009, que fue la primera asamblea luego de la constituyente. Creo que ahora sí solucionamos los problemas de internet. Economista, ¿me escucha? Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, ahí estamos. usted decía, se va a intensificar esa campaña sucia porque es a través de las redes. Los medios de comunicaciones tradicionales están haciendo campaña, no están difundiendo noticias sobre la campaña, sino haciendo campaña a favor del señor Lasso en todos los noticieros. Y pues esa es la realidad del Ecuador, tampoco es nueva, la hemos vivido en otras ocasiones. Ahora se ha acentuado mucho más, sin duda, la situación de los medios de comunicación con el señor Correa cuando fue presidente
ahondan estas características de la campaña, pues, y los ecuatorianos nos tocará, pues, el día 11 de abril tomar nuestra decisión, y debemos estar tranquilos porque el día 12 vamos a continuar adelante con cualquier gobierno y la vida continúa, el país continúa, el gobernante que toque tendrá que hacer bien las cosas. Es muy duro lo que tiene el Ecuador por delante, especialmente en lo social. Esto no está exclusivamente en lo económico, sino en el concepto social que el gobernante tiene que tener hacia los ecuatorianos. Le quiero pedir una reflexión tomando en cuenta su conocimiento y su recorrido en el ámbito electoral sobre el tema de las encuestas. En los últimos días y este fin de semana, por ejemplo, se difundieron encuestas falsas. Yo alertaba en mi cuenta Twitter en esta semana y le decía obviamente a la gente que me sigue, a la gente que me lee y también en este espacio de radio, que tengan cuidado con las encuestas, porque claro, lo primero que hay que hacer es exigir que se publique la ficha técnica de la encuesta. Hay que entender, obviamente, dónde se desarrolló la encuesta, si fue presencial, o sea, un cara a cara, face to face, o si fue telefónica, o si fue digital. No es lo mismo lo que piensa la gente de la González Suárez que lo que piensa la gente de Guamaní. No es lo mismo lo que piensa la gente de la vía San Borondón que lo que piensa la gente de Bastión Popular en Guayaquil. O sea, hay una serie de factores que hay que analizar cuando se desarrollan las encuestas. El tema es que en el caso de las encuestas, otra vez, para variar, están siendo manipuladas y hay esta sensación fundamentalmente en el mundo digital. ¿Cómo ve usted este tema de las encuestas, economista? Bueno, eso ya se transforma siempre en parte del... ¿no? Pero yo creo que en esto sí hay una información muy, muy importante, que en primera vuelta tuvimos un grupo de encuestadoras que nos dieron un resultado 8 o 10 días antes de las elecciones, y esas encuestadoras tuvieron bastante cerca del resultado que definitivamente se dio. Y esas han vuelto a sacar sus conclusiones. Están dando una diferencia a favor del señor Arauz entre el 8 o 10%. Si es que ya se hace la votación absoluta, la diferencia pasa a ser de 12 al 14%. La situación que se da, algo particular en esta ocasión, es que los candidatos en este momento no se están disputando votos entre ellos. Están disputando votos de indecisos. Normalmente a estas alturas ya el indeciso debería estar en el 1, 2, 3%, y lo que estarían los candidatos ahorita es conquistando el voto del contrario. Es decir, que si existe una diferencia de 8% entre dos candidatos finalistas y ya no hay indecisos, cuando el que tiene menos votos gana 2%, está bajándole 2 al contrario, con lo cual significa 4%, y eso hace que se acerquen las candidaturas. En esta ocasión no está sucediendo eso, ya que todos están yendo a recoger los votos de los indecisos. Creo que de aquí al 11 de abril es muy poco lo que va a variar con respecto a lo que nos dicen las encuestas, que ya acertaron en la primera vuelta y que no están manipuladas, y que además nos dicen con nombre y apellido su ficha técnica, quiénes son los que realizan y de dónde provienen sus resultados. El voto de los indecisos entonces es clave. ¿Usted cree que a esta hora, cuando estamos a 12 días de las elecciones, este porcentaje es muy alto si comparamos con otros procesos electorales, o está dentro de la media, economista? Es alto, precisamente, es alto. Normalmente no se ve ese nivel de indecisos a estas alturas, y de ahí la situación que se va a mantener en mi concepto es porque todos están peleando el voto de los indecisos. Recordemos otras campañas en que no hay indecisos, faltando 10 días, y lo que hacen las campañas es quitarle votos al otro candidato. Hoy no se están quitando votos entre ellos. Y los indecisos, al final del camino, terminarán tomando una decisión muy parecida al de la mayoría, porque son personas de la misma sociedad. Y ya la sociedad, en su mayoría, ha demostrado sus tendencias. Si fíjese usted que con el 2, 3, 5% o 2% de una muestra, se obtiene cuál es el comportamiento de la ciudadanía en general. Entonces, este grupo de 15, de 16 o los que sean de indecisos, al final tomarán una decisión muy parecida a la de la sociedad en general. Es decir, las cifras van a seguir parecidas. Es probable que alguno de los dos, de ese, por decir, del 18% de indeciso, el uno tome el 10% y el 8%.
pero eso no va a variar el resultado que ya nos están dando las encuestas. ¿Usted por qué cree, con esto cierro, economista, por qué asume que hay este alto nivel de indecisos con esta reflexión que usted está haciendo? Mire, existe alto nivel de indeciso, ¿por qué? Porque como estábamos polarizados y votaron apenas el 53% de los ecuatorianos por los dos candidatos, entonces están decidiendo una masa de 47% de ecuatorianos se quedó a decidir. Y de ese grupo también hay otro grupo que ya tomó una decisión de votar nulo. Entonces, y como hemos hablado hace un momento, los candidatos y las campañas no ha causado una sensación de llamar mucho la atención hacia alguno de los candidatos. Como le decía, el debate que pudo haber marcado la diferencia entre un candidato con 12 años de experiencia, con toda la trayectoria que tiene de un empresario y banquero exitoso, con todo el apoyo mediático que tenía y con todos los asesores, etcétera, que podía ganar el debate y demostrar en el debate que era mejor, entonces hubiese hecho una tendencia. Pero no se aprovechó esa circunstancia y siguieron, como se dice, chico a chico, peleando hasta el final, y eso es lo que hace que las personas se encuentren indecisas hasta el último momento. Correcto. Veamos qué pasa en estos días que restan. El jueves de la próxima semana se acaba la campaña y tenemos 12 días de aquí a las elecciones. Gracias, economista, por el tiempo. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy gentil a Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, con sus reflexiones sobre este tramo final de la campaña política. 7:25 en A Primera Hora por Majestad Radio y ya mismo por Majestad Televisión.